Estás viendo Panorama. La aceptación de Paraguay como país miembro observador de la Alianza del Pacífico es una muestra más de que el país es valorado por otros países. A continuación, unas breves opiniones sobre la conveniencia de este gran paso para el país. Es posible que el Paraguay forme parte, y no solamente forme parte, sino que creo que el Paraguay va a impulsar una mayor flexibilización o mayor flexibilidad del Mercosur, porque nos implantaron una norma candado, pero ninguno de los países integrantes del Mercosur cumplen con esa norma, porque Brasil firma tratados y negocia y comercia independientemente del Mercosur. Así lo hace también la Argentina y el Uruguay. Y entonces, ¿por qué se va a prohibir al Paraguay que independientemente tenga relaciones comerciales más estrechas con algunos otros países? Tal como país observador es la primera etapa, es ya un sí que hemos logrado como país muy importante, muy interesante, porque a otros países como por ejemplo Brasil ni siquiera le han permitido ser observador. Es decir, que realmente la Alianza del Pacífico es un grupo de países muy selectivo en cuanto a quienes le quieren como socio y a quienes no le quieren como socio, y definitivamente tenemos que aprender que los países que están haciendo mal la tarea definitivamente no se los quiere como socios. Argentina, uno de ellos. Brasil también tiene muchas deficiencias últimamente, estamos notando, inclusive ha disminuido la cantidad de capitales en el mundo provenientes o dirigidos hacia Brasil. Eso da una señal clara de que Brasil y Argentina particularmente Argentina, tienen que revisar su política económica y adecuarla a lo que el mundo hoy requiere, ¿no? Significa, como decía, una primera etapa en la cual el país es aceptado inicialmente para observar, para ver cómo se trabaja dentro de la alianza, pero es ya la ventanita abierta que después nos puede permitir una entrada formal digamos, a ser un socio formal de la Alianza del Pacífico, que es el objetivo final de Paraguay. Esto se va produciendo en etapas y ser observador es la primera etapa. Si nosotros seguimos haciendo bien nuestras tareas como lo hemos hecho en los últimos años y el gobierno que viene, el gobierno del presidente Cartes, sigue con la misma senda de potenciar el crecimiento hacia el exterior, evidentemente Paraguay más temprano que tarde va a formar parte de esa alianza, y bienvenida sea esa alianza del Pacífico, ¿no? Si nosotros este año logramos otra vez ese 12 o 13% de crecimiento, pedir más que eso sería imposible. Lo que tenemos que conseguir es que ese crecimiento sea constante durante muchos años. Ahí vamos a ver una gran diferencia. Y para eso es necesario, además de todo lo que se está haciendo, que está bien y que por eso vamos a tener ese crecimiento, hay que invertir en el tema de reducir los riesgos ambientales, o sea, los riesgos climáticos más que ambientales. Lo cual, ¿qué quiere decir? Si nosotros conseguimos tener irrigación en todas nuestras plantaciones, vamos a tener la ventaja de no perder cosechas por falta de agua, porque agua tenemos, lo que falta es que hay que desparramarla en todos los lugares de las cosechas. Y tenemos que seguir con esta economía de expansión, esta economía de tranquilidad, esta economía de seguridad que está atrayendo a los inversores. La deuda de Paraguay, el problema de Paraguay es que nosotros todavía no pudimos eliminar la pobreza. Para eliminar la pobreza tenemos que industrializar el país, no hay otra manera. Les doy la gracia a la gente que ha decidido aceptar que, primero, supongo que Paraguay ha solicitado ser parte de un país observador, y tenemos que estar muy agradecidos a los países que, a pesar de presiones de otros países vecinos nuestros, han tratado de evitar esto. Estos países no han sido mal influenciados y han decidido que nosotros merecemos estar como observadores, y bueno, no solamente tenemos que estar agradecidos, sino que tenemos que honrar esto, y en lo posible no solamente ser observadores, sino participar directamente en esto. Yo creo que Paraguay históricamente, desde los albores de su independencia, se ha identificado como un país
amante de justamente de esa su independencia. Los paraguayos nos hemos caracterizado siempre por nuestros fuertes lazos nacionales. Nosotros nos sentimos y nos sabemos paraguayos, y yo creo que el mejor ejemplo de esto que estoy diciendo es lo que sucedió ahora con la injusta separación de Paraguay del Mercosur. Yo creo que esto ayudó, por un lado, también a que se genere ese espíritu nacional que nos une y nos hace comprender de que tenemos que trabajar juntos y unidos en un proceso en disidencia. O sea, obviamente no podemos pensar ni queremos que todos pensemos igual. Sin embargo, tenemos que aprender a construir nuestro país sobre los factores y las cosas que nos unen antes que sobre las cosas que nos separan. Ese es un aprendizaje que esta sociedad paraguaya necesariamente debe emprender, y creo que estamos al inicio de un proceso muy interesante y sobre todo muy productivo para Paraguay. Tiene un potencial importante para comercializar, y creo que la Alianza del Pacífico también necesita ir consolidándose e incorporando nueva gente, y por eso Paraguay está, a nosotros nos ven, nosotros estuvimos en Estados Unidos y desde afuera nos ven mejor que nosotros mismos nos vemos. Nos valoran más que nosotros mismos nos valoramos. Yo creo que es una decisión política importante que ha tomado. Se sabe que hay otros países que lo solicitaron y sin embargo todavía están en lista de espera. Y en cambio nuestro país es una señal política. Y una señal política también hacia el nuevo gobierno, hacia el gobierno del presidente Cartes. Es decir, Paraguay es un socio interesante hoy día. No es que nos dejan de lado, nos aceptan. Eso es un hecho político muy importante. Representa en primer lugar la oportunidad de estar cerca de estos países, ver cómo trabajan y ver cómo elaboran sus estrategias para ir creciendo. Y en segundo lugar es la oportunidad inmediata para poder el día de mañana acceder, si es que conviene a los intereses nacionales paraguayos, como socio pleno de esa institución. Tiene Paraguay ya tratados de libre comercio con los otros 3 países miembros fundadores. Y este es el requisito, digamos, central o principal, la realización, el establecimiento de un tratado de libre comercio entre el Paraguay y México. Yo diría que este sería el principal requisito, digamos, o condición de naturaleza económica y comercial entre nuestros 2 países. Y por otra parte, el compartir en serio valores, prácticas, propósitos de naturaleza democrática. ¿Por qué invertir en Paraguay? Porque Paraguay es competitivo. Si uno invierte en cualquiera de estos sectores, es muy rentable para cualquier inversionista hacerlo. O sea, yo invierto 100 y seguramente voy a sacar 150, 200 en 10 años haber invertido en Paraguay, ¿verdad? Es un país muy rentable, es un país con riesgos muy controlados, porque es un país que se ha manejado muy ordenadamente. Y creo que la seguridad jurídica que hemos ofrecido a los inversionistas también ha sido importante en todos estos años, ¿verdad? Yo no he visto que en Paraguay se le haya expropiado la empresa a nadie, ni siquiera en los últimos 10 años, yo no lo he visto en los últimos 50 años, o sea, no conozco por lo menos casos. Entonces, esa seguridad jurídica yo creo que lo van percibiendo mejor los inversionistas extranjeros principalmente, y nuestra presencia internacional también se ha incrementado. Esta emisión de bonos internacionales que hizo el gobierno a principios de año nos ha puesto una vidriera importante. Paraguay está siendo observado, analizado, y cuando uno analiza, cualquiera de ellos que analice va a encontrar que es un país muy ordenado y con grandes oportunidades. Entonces creo que las inversiones van a venir mucho en los próximos años, ¿no? Fue aceptado porque reúne los requisitos para que así sea. Es un país productor, y es un país que tiene una desventaja que creo que ha sido comprendida por ellos. Nosotros tenemos una desventaja muy, muy seria que debemos buscar de todas formas romperla, que es la mediterraneidad. Nosotros somos un país sin litoral, y al ser un país sin litoral, el sacar nuestros productos al mar
nos cuesta un 20% más que a cualquier otro país. Entonces, el hecho de tener una alianza con Chile o con Perú o con Colombia ya nos permitirá, ya sea por tierra, ya sea por aire, abrir un poco este espacio de Mediterraneidad que siempre hemos estado jugando entre Brasil y Argentina, que siempre nos han puesto toda la clase de dificultades que han podido para que nosotros tengamos siempre una suerte de dependencia en materia de exportación de nuestros productos. Paraguay es una tierra fértil con una cultura valiosa. Es un país con abundantes recursos y oportunidades. Un país donde se pueden realizar grandes inversiones. La Alianza del Pacífico ahora nos abre las puertas y es una gran oportunidad para el Paraguay poder formar parte de los países observadores. Paraguay, eventos y emprendimientos. Un país en contacto.